salvavidas de plomo, y yo leí parte de la nota y desconocía parte de estas categorizaciones que hace la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que tiene que ver con cada uno de nosotros, los contribuyentes, ¿no? Que te ha puesto una categoría, no sé si para facilitarte o para terminar hundiéndote más. Por eso quiero escucharlo de tu boca, Martín. Bueno, con respecto a esta metodología del sistema de perfil de riesgos, conocido como SIPER, que empezó a adoptar la Administración Federal de Ingresos Públicos en el año 2017, tiene su respectivo impacto en este contexto por la siguiente razón. ¿Qué hace la AFIP? AFIP categoriza a todos los contribuyentes en función del cumplimiento y a parámetros que tienen de el cumplimiento del pago, de sus obligaciones impositivas, llámese impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, la declaración jurada del pago de los aportes y contribuciones que realizan los empleadores. Toma en cuenta diferentes parámetros como ser los planes de facilidades vigentes, la falta de presentación de las declaraciones juradas en tiempo y forma, los reiterados cambios de domicilio, y si cumplen con formalidades propias asociadas a el domicilio fiscal electrónico, si una vez está dentro de la base de datos de facturación apócrifa y demás, en base a toda esa serie de parámetros, el AFIP nos categoriza a nosotros como categoría A, si es de muy bajo riesgo, es decir, es lo mejor, o sea, la mejor categoría en cuanto a la identificación de los contribuyentes, categoría de bajo riesgo, categoría de medio, después categoría alta de riesgo y categoría muy alta de riesgo. ¿Esto qué implica particularmente para los contribuyentes? Ustedes igualmente, cuando ustedes se van a pedir un crédito, desde el punto de vista que realiza cualquier entidad financiera, cuando alguien va a pedir un préstamo, sabemos que las entidades financieras nos categorizan, ¿cierto? Claro, te miran el veraz a ver si vos tenés algún crédito impago, si sos... no sabía que ahora los bancos se rigen por esta nueva, digamos, prestación que da la AFIP. Si sos buen pagador, no sos buen pagador. Desde ahí los bancos te miran lo que te dice la AFIP, a ver si vos pagaste tus obligaciones, tus impuestos, y de ahí que te categoriza para ver si te da el préstamo o no. A priori no, en realidad esta categorización que te realiza la AFIP es pura y exclusivamente para el contribuyente. ¿Y cuál es en relación a la financiación que tienen los contribuyentes con respecto a las obligaciones impositivas que tiene con la AFIP? Y esto es algo muy muy importante y relevante. O sea, las entidades financieras no tienen acceso a este dato. Únicamente nosotros como contribuyentes accedemos con el quit y clave fiscal y podemos ver esta categorización que nos puede hacer la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero termina repercutiendo financieramente en nosotros. Estoy hablando de nosotros como empresa, como el conjunto del universo. Si vamos al punto de vista de las sociedades, tenemos que tener en cuenta ahora que en estos meses, bueno, en realidad depende del cierre del ejercicio contable o financiero, las empresas liquidan y efectúan la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Es uno de los principales impuestos que vencen ahora. Sí. Y en base al monto de impuesto a la ganancia a pagar neto de los anticipos, te da un importe medianamente significativo. Depende si te fue bien o mal, pero es un importe significativo. Ese importe significativo, generalmente, como impacte de manera financiera en las sociedades, muchas sociedades establecían planes de financiamiento de pagos con la AFIP. Sí. ¿Cierto? Yo, mi deuda, a pagar 100 pesos, yo pagaba en tantas cuotas, que podría ser de 6 cuotas, que era el régimen vigente hasta la fecha. Pero ahora, ¿qué sucede? Si yo estoy categorizado como, por ejemplo, un contribuyente de categoría de alto riesgo, la categoría D o la categoría E, la AFIP ya no me va a financiar más hasta 6 cuotas, sino que la AFIP me va a financiar hasta 2 cuotas y con una tasa de interés de un 2,45% o el 3% dependiendo del caso. Claro. O sea que vos, que la venís remando en dulce de leche,
en vez de ayudarte a que facilitarte el pago de los impuestos, te dice, ah, no, usted no cumplió con las metas fiscales, entonces es un mal contribuyente, y en vez de darle el beneficio de pagar en 6 cuotas, lo va a pagar en 2. Exacto. La cuestión es que con respecto a la adopción o la estrategia en sí mismo, está bueno favorecer a los cumplidores, porque si yo soy cumplidor, pago en tiempo formal, yo puedo pagar mi deuda en hasta 8 cuotas y a una tasa de interés que va del 2,3% al 1%, es muy bajo. Pero en este contexto de lo que es el contexto particularmente, que es lo preocupante, donde hay una iliquidez porque hay una caída de la venta en determinados sectores, si yo tengo una situación de desfasaje que puede repercutir en mi cadena de pagos, si yo tengo que ir a descontar en una entidad financiera un cheque diferido, hoy en día un cheque diferido un año me pueden dar 20 o 30 pesos de cada 100 pesos que doy. Claro. Entonces, como el contexto amerita ver un poquito, bueno, la idea está buena, pero en este contexto yo considero, a mi entender, que aplicar esta herramienta de restricción de financiamiento con las obligaciones de pago ante FIP, acortando el plazo de dos cuotas, esto va a terminar agravando para determinados sectores que hoy en día se encuentran perjudicados. Iniciar una distinción entre evasor y no cumplidor puede terminar generando una repercusión adversa en la cadena de pago de los contribuyentes. Claro, porque ¿qué vas a optar? Claro. O sea, no me queda más que otra alternativa que en pagar en 2 cuotas la obligación con AFIP. ¿Y qué pasa con mis obligaciones de los gastos fijos de funcionamiento asociados al salario, alquiler y demás? Que eso yo no los puedo dejar de pagar. Claro. O le pago a la AFIP, o hago mantener mi empresa, o me expulsan del sistema y veo cómo me la rebusco para seguir trabajando. Esa es otra. Exacto. Ahora, para pagar la AFIP lo tenemos que pagar. El tema es la modalidad del financiamiento, que no sea en este contexto muy agraviante. Claro, y a lo que voy en referencia es, ¿se tiene conocimiento de si esta, digamos, esta categorización está tomada sobre el año fiscal anterior, o tiene, digamos, todo el comportamiento, digamos, del contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos? Porque si habla de toda tu historia es una cosa, ahora si habla de este año en particular, bueno, ahí ya es otra, ¿no? Bueno, los parámetros en sí mismos no están bien definidos, no hay un criterio de cuánto yo presenté declaración jurada, cuánto es, cómo estoy con respecto a mi cumplimiento de pago. O sea, no está la publicación de la metodología y la ponderación que tiene cada parámetro en cuanto a la categoría en la cual vos estás inmerso. No está, por ejemplo, dice, bueno, el incumplimiento de pago representa, si vos incumpliste en el pago en tantos planes, bueno, la ponderación de ese indicador te voy categorizando entre categoría baja, muy baja, etcétera. No está ese parámetro. Lo que sí, únicamente lo que permite la AFIP es que el contribuyente no está de acuerdo con esa clasificación, la AFIP te da una herramienta de que vos solicites la reconsideración ante ese organismo en base a tu fundamento. Claro, y es interesante que los te doy un ejemplo. Anteriormente, ¿te acordás cuando estaba la restricción de la compra de divisas? Sí. No había un parámetro que decía, bueno, en función de tu ingreso vos podés comprar tantos dólares. Claro. ¿Viste? No estaba publicado. No, vos tenías que cargar ahí la info y ahí te decían lo que podías comprar por mes. Pero no había parámetros de que vos pudieras comprar 400, 500 o 1000. O sea, estaba a disposición de lo que habilitaba la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y en este caso es lo mismo, es lo mismo, porque no está publicado la ponderación y eso, sino que directamente está en función a lo que publica propiamente la Administración Federal de Ingresos. Y lo que sí es, la resolución esta, la 3985 de la AFIP, determina cuáles son los parámetros, pero no determina la incidencia que tiene cada parámetro en cuanto a la categorización que tiene el contribuyente. La recomendación como contador, Martín, para quienes hoy tengan su, digamos, su empresa o su persona en un estudio contable, es pedirle al contador o como contribuyente que ellos mismos miren en qué categoría están dentro de, digamos,
dentro de la clasificación que hace la clasificación, sí, para ver si uno la puede ratificar y corregir, porque puede ser que hoy no lo necesites, pero mañana necesites un plan de pago y te van a sacudir por la cabeza. Exacto. En primera instancia, el primer paso a requerir al contador o a la persona que está encargado, que tiene el acceso al quit y clave fiscal, es ver en qué situación se encuentra categorizado el contribuyente o el mismo. A su vez, lo que también hay que solicitarle al contador, quien está llevando toda la liquidación, es que evite no haber una parte de falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas de los pagos. O sea, no dejar vencer, porque eso te va generando indicadores negativos adversos que pueden hacer que vos caigas de la categoría a un contribuyente de riesgo por una cuestión de presentación de forma, ¿cierto? La otra situación es ver, hablar con su contador, ver particularmente si está en la categoría de riesgo alto, ver por qué, o sea, consultarle particularmente si hay alguna declaración jurada que no se presentó, si yo tengo algún plan caduco. Es decir, plan caduco que es cuando yo financio mi deuda con AFIP asociada a el importe a pagar por el impuesto al valor agregado, lo financié en 6 cuotas u 8 cuotas, pero pagaste 2 o 3. Yo no la pagué, no la fui pagando, y eso fue generando que el plan caiga. El plan caiga es por incumplimiento propio del contribuyente, no pagar esa obligación impositiva en tiempo y forma, que genera una obligación que sea de carácter inmediato. Y eso me va generando antecedentes con respecto a la calificación del riesgo que tiene ese contribuyente. Claro, pero yo he visto, por ejemplo, que lo que persigue aparentemente la AFIP es que la gente no regularice muchas situaciones. Conozco contribuyentes, por ejemplo, que han estado en el monotributo y que pensaron que porque no estaban facturando se veían eximidos del pago de la contribución del monotributo mensualmente como se debe hacer. Y en realidad eso fue cayendo como la ficha del taxi, ¿viste? Y llega un momento en que el contribuyente dice, bueno, quiero empezar a facturar de vuelta. No, pero si usted está inscripto. No, pero yo no facturo hace años. No importa, pero su deuda está acá y usted, hasta que no regularice esta deuda, no va a poder facturar y no va a poder estar dentro del sistema legal. Y aparecen un montón de personas con esta situación y se encuentran con que tienen deudas millonarias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, con planes que son casi imposibles de pagar. O sea que los invitan a seguir dentro de la informalidad, o comúnmente como se lo conoce como la economía en negro, ¿no? Sí. Igualmente, Mario, yo con respecto a la categorización de los contribuyentes cumplidores, yo me parece que es atractivo, sí, claro, para aquellos contribuyentes que siempre pagan en tiempo y forma. En un país ordenado. Impositiva. En un país ordenado, pero vos pagas en tiempo y forma tus obligaciones impositivas, estás al día. Vos tenés que premiar este incentivo, porque incentivar el comportamiento, el buen comportamiento. Claro. Como todo, ¿cierto? Porque en realidad, sí, premios y castigos. Independientemente que todos estamos obligados ante la ley, tenés que crear determinadas herramientas de estímulo y fomentar ese comportamiento. Porque hay contribuyentes que sucede en la práctica, un contador lo sabrá, que hay contribuyentes que se financian con el IVA, porque el IVA es, cuando vos vendes algo, vos cobrás un 21% de más o 10,5% de más al consumidor final, que es lo que tenés que trasladar a la AFIP, claro, porque vos fuiste el responsable de cobrar ese 21% más de esos bienes y servicios que vos estás vendiendo, pero el tenés que transferir a la AFIP. Claro, hay unos contribuyentes que se financian con esa operatoria, porque en realidad financiarte con el AFIP te establece una metodología de menor costo con respecto al financiamiento del mercado, y a veces se genera como un modus operandi constante y frecuente, y después generan planes sobre planes, caen los planes, y hay una distinción entre, por ejemplo, aquel que siempre paga en tiempo y forma de impuesto al valor agregado y otros que no. Claro. Estoy hablando de líneas generales. Lo mismo así también como las retenciones. Cuando yo liquido los sueldos y jornales, yo como empleador le retengo un determinado porcentaje que le tengo que transferir en función a lo de jubilación, obra social y demás. Lo mismo opera para determinados contribuyentes. Es decir, hay unas cuestiones que sí hay que fomentar, que determinados contribuyentes que anteriormente se manejaban de X manera, que mejoren y realicen su camino conforme a lo que establecido propiamente en la ley. Y la idea en sí misma, no digo que
100% mala o adversa. Yo lo que aclaro es que en este contexto hay algunos contribuyentes que únicamente a mí no sé, porque tuve una caída en las ventas, porque no tengo un problema de sensación de pagos, porque el mercado, hay gente, mis proveedores me están pagando con cheques diferidos muy largos y yo tengo que pagar mis sueldos, mi alquiler, etcétera, y no puedo pagar en tiempo y forma. Mi plan cayó, nunca tuve un antecedente que cayó un plan, caducó el plan, ¿cierto? Ahora con ese antecedente que me cae un plan, yo únicamente puedo pagar en 2 cuotas, la única opción que tengo. Claro. Pero no es porque una cuestión que yo sea un mal contribuyente, sino que el contexto me llevó a esa situación. Claro. En el tiempo la medida va a ser buena para evitar que aquellos que especulaban quedándose con las retenciones del IVA y después generando planes, bueno, no sean, digamos, contribuyentes saludables para el sistema, a diferencia de aquel que cumple todos los meses y está pagando. Pero con el tiempo, claro, y también qué tipo de antecedentes se toman de contribuyente, si es estos últimos 2 años o toda su historia de contribuyente dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que es bueno este dato para tenerlo en cuenta y que los contadores o uno mismo revise cómo está categorizado ante la AFIP a ver si tiene posibilidades de mejorar su condición ante este organismo, porque una vez que te colgaron una etiqueta, sacártela después cuesta muchísimo. Martín, te agradezco muchísimo la columna y los datos estos que nos acabas de ofrecer. Creo que es muy interesante para aquellos que pagamos impuestos estar atentos de que, bueno, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha categorizado a sus contribuyentes en la República Argentina de acuerdo a su comportamiento fiscal, pero no se sabe cuáles son los parámetros. Entonces, cada uno como contribuyente, mejor controlarse. Te mando un fuerte abrazo. Los parámetros están publicados, pero no la ponderación de los parámetros. Claro. Pero igualmente, exacto, esto es una cuestión novedosa, Mario, última aclaración. Estos datos no están publicados para los terceros. Uno mismo es quien tiene que averiguar. Bien, perfecto. Por ejemplo, mi familiar no puede saber en qué situación estoy yo, sino yo únicamente como usuario y clave fiscal, con mi quit y clave fiscal, puedo acceder y ver en qué categoría estoy inmerso. Y en ese aspecto AFIP es invulnerable, digamos. Sí, porque más que nada porque está relacionado también al secreto fiscal, porque hay una cuestión de la ley de procedimiento tributario. Y si te vas a un banco a pedir un préstamo y te dicen, no, pero usted en la AFIP está mal, quiere decir que alguien filtró cierta información que no debía. Exactamente. Bueno, gracias, Martín.